Nos ponemos los auriculares. A ver si me escuchan bien. ¿Arriba? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todos? Disculpen la demora. Había que hacer montaje de escenario aquí. Bienvenidos a la primera sesión del track de desarrolladores dentro del AWS Summit en Madrid. Mi nombre es Damián Rivas, soy arquitecto de soluciones senior para el segmento de startups. Y el día de hoy me van a estar acompañando los cracks genios de TinyBear, que luego ya los verán, Javi Santana, cofundador, y Luis Rodríguez, líder de plataforma, que nos van a contar su historia de cómo han logrado optimizar sus aplicaciones en clústeres de Amazon EKS utilizando herramientas como Carpenter, Graviton y Spot. Empezar a darles una introducción, ¿sí?, donde vamos a sentar un poco los conceptos para que estemos todos al mismo nivel. Asumo que todos los que están aquí sentados, o la gran mayoría, saben lo que es Amazon EKS, ¿sí?, nuestro servicio gestionado para Kubernetes, ya sea porque lo escuchó, lo empezó a usar, lo usa hace mucho, poco, no importa, pero le picó la curiosidad justamente de esto, de este tema de optimización. Y cada vez que hablamos de optimización, inevitablemente vamos a hablar de eficiencia. Y la eficiencia la llevamos al cómputo, ¿correcto? En Amazon Web Services vamos a hablar de EC2. A día de hoy nos brinda más de 850 tipos de instancias para cubrir virtualmente cualquier tipo de carga de trabajo, ¿sí? Tenemos desde diferentes categorías, necesitamos más CPU, más memoria, GPU, lo que fuera, a capacidades, elegir diferentes tipos de procesadores, de diferentes capacidades, etc. Todo esto sentado en un pilar de innovación como es AWS Nitro. AWS Nitro es nuestro ingrediente especial, nuestro ingrediente secreto para lograr este desarrollo tan amplio que tenemos en S2. ¿Qué es Nitro? Un hiperconector combinado con módulos de hardware dedicados para funcionalidades de... Y dentro de esta innovación tenemos también Graviton. Es un procesador, ¿sí?, es una serie de procesadores desarrollados por Amazon Web Services basado en arquitectura ARM, que hoy por hoy brinda la mejor relación entre precio y performance del mercado para aplicaciones ejecutándose en la nube. Muy bien, y todo esto acompañado de diferentes modelos de compra que conocerán todos, on demand, pago bajo demanda, para las cargas de trabajo intermitentes, ¿sí?, que no son predecibles, saving plans para cargas de trabajo que son estables, steady state, y también tenemos Spot, cargas de trabajo que sean tolerantes a fallos, y hoy tanto Graviton como Spot van a ser el eje del día. En Kubernetes, obviamente. ¿Y por qué decimos que Spot y Graviton son una de esta eficiencia? Veamos primero Spot. Spot es la manera, para aquellos que no lo conozcan, de poder acceder. Es un modelo de compra en donde accedemos a capacidad ociosa en los centros de datos de Amazon Web Services, capacidad de cómputo, para alcanzar hasta un 90% de ahorro respecto de los costos bajo demanda, ¿sí? Típicamente, dependiendo de los factores, estamos hablando de alrededor de un 60%, que es un ahorro considerable. ¿Qué características tienen? Son instancias interrumpibles. En cualquier momento, nosotros podemos requerir esa capacidad por temas de necesidad de on-demand. Para satisfacer, la vamos a buscar y la traemos. Y tienen 2 minutos de heads up para hacer eso. Con lo cual, un poquito más de ese detalle, porque a veces eso genera un poco de ruido, pero les voy a explicar. Las cargas de trabajo tienen que ser pensadas para ser stateless, tolerantes a fallos y flexibles. Justamente algo que se alinea muy bien con los contenedores. Y hablando bien con contenedores, todos los principales de containers como Amazon EKS, ECS, Fargate y también el autoescalador que vamos a hablar hoy, Carpenter, desarrollado por Amazon, soportan y se integran en forma nativa con Spot. ¿Sí? Saben trabajar con él. Dentro de Spot tenemos que ver varias dimensiones, ¿sí? Lo que son el tamaño, la familia, la zona de disponibilidad donde están, son los pools de Spot que vamos a tener. Mientras más diversifiquemos, mientras más flexibles seamos, mayor provecho vamos a poder sacar de Spot y menos interrupciones tendremos, que típicamente, hablando de eso, en la experiencia de nuestros clientes como TinyBear, que va a hablar dentro de un rato, es inferior al 100% de todas las instancias Spot disponibles, ¿sí? Es un rango muy bajo y va a depender obviamente de los distintos factores, pero los que tienen éxito implementando siguen estas estrategias de diversificación que van a ver que lo voy a repetir un par de veces. Ahora bien, vamos a Graviton. Graviton, como les dije, es desarrollado en arquitectura de RM64 y al trabajar con Nitro de la mano y sobre ambos desarrollos de Amazon,
nos permiten tener hasta un 40% de mejor relación entre precio y performance. Es decir, que el dinero que yo pongo en cómputo vale más, ¿sí? Es más eficiente. Ahora, dentro de esto, en el mundo de contenedores, la comunidad, desarrolladoras y sistemas operativos populares ya tienen un soporte muy amplio para lo que es ARM64, hace años y sigue creciendo. Y eso incluye también a Graviton, ¿sí? O sea que estamos hablando de buen soporte. No es algo que empezamos ayer. Es una tecnología muy madura que ya lleva 4 generaciones. ¿Sí? Y vamos a seguir creciendo y seguir mejorando. Graviton 4 es 30 veces superior, 30% superior a Graviton 3, por ejemplo. Temas de performance. Y seguiremos. Por último y no menos importante, consumimos hasta un 60% menos de energía en CS2 comparables. ¿Sí? Sostenibilidad. Carpenter, como lo que nos va a permitir que sí, se pueden usar a la vez. Vamos a hablar de Carpenter. Carpenter es un autoescalador desarrollado en Web Services hace ya varios años, que es una alternativa al cluster autoscaler tradicional. ¿No se oye? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Cuántos se perdieron? ¿Mucho? ¿Se cortaba un poco? Bueno, vamos entonces. Carpenter, ¿sí? Ok. Antes de hablar de Carpenter, vamos a hablar un poco del escalamiento en lo que respecta a Kubernetes. ¿Sí? Por un lado tenemos lo que es el escalado a nivel de aplicación, que el escalado a nivel de aplicación es obviamente como escalo mis pods, y el escalado en el plano de datos, ¿sí? Que es... ¿Me escuchan bien ahora? Todos ahí, perfecto, perfecto, perfecto. El escalado en el plano de datos, que es cómo escalo mis nodos, ¿sí? Donde voy a depositar esos contenedores. Vamos a repasar rápidamente a nivel de aplicación. Podemos escalar obviamente de forma horizontal, forma vertical, y también podemos tener extensiones para escalar en forma horizontal, pero orientado a eventos. TinyBear va a dar algunos ejemplos de esto, no me voy a detener mucho en eso. Focalicémonos en la segunda parte. Data Plane Scaling, el plano de datos donde tenemos nuestros worker nodes. Utiliza el cluster autoscaler como método tradicional, es el que viene por default en Kubernetes y con el que estarán familiarizados. Trabaja con grupos de autoescalado, muy sencillo, necesitamos capacidad, nos crea la capacidad en el momento dentro de ese grupo autoescalado y deposita los pods ahí, sin ningún problema. ¿Qué es lo que hace Carpenter? Carpenter trabaja bastante diferente. Primero que ya no hablamos más de grupos de autoescalado. Y hablamos de la capacidad justo a tiempo, just-in-time capacity. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De acuerdo a la capacidad que necesite dentro de mis pods, o en el conjunto de pods que tenga que schedulear, me va a brindar la capacidad que se ajuste mejor en el momento al mejor precio posible. Por eso van a ver que intencionalmente en el dibujo el nodo es un poco más pequeño que los otros dos, ¿sí? Esto es lo que vamos a lograr ahora una diferencia entre lo que es el cluster autoscaler. Típicamente un escenario con managed node groups dentro de EKS, tendríamos un grupo de nodos, que es un grupo autoescalado al final del día, con diferentes tipos de instancias, ¿sí? Por cada tipo de aplicación que tenemos que ejecutar vamos a tener un grupo. Necesito GPU, un grupo. Necesito Spot, un grupo, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa con Carpenter? No hay más grupos de autoescalado. Hablamos de pools de nodos, ¿sí? Y podemos tener esta pequeña ensalada que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Combinando porque se va a adaptar a lo que necesitemos al momento que necesitamos. Ya TinyBear dará ejemplos. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando hablamos de cluster autoscaler o cualquier escalador de clúster en general, tradicionalmente hablamos siempre de infraestructura primero. Siempre pensamos primero en la infraestructura y no en la aplicación, que al final del día es lo que importa. Porque nadie se dedica a desarrollar infraestructura, ¿sí? Entonces, pensamos primero en la aplicación, lo que necesita la aplicación, y tenemos una solución que nos permite escalar en función de lo que necesitamos. Y también nos permite diversificar dentro de lo que es spot y bajo demanda, podemos tenerlos combinados, hacer failover de spot a on demand, hacer failover de spot a spot, ¿sí? De manera natural. Y obviamente también tenemos una función que TinyBear va a compartir un poquito más cómo funciona en su experiencia, que es una de las más interesantes, en mi humilde opinión, que es la de consolidación, que es tener esta capacidad de hacer right sizing constante de los clusters, ¿sí? Para justamente siempre acercarse a lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Por primera vez podemos escalar y tener un orquestador de instancias que nos permita ser eficientes. Y ahora me van a preguntar, ok, Damián, ¿cuál sería entonces el camino que tengo que seguir?
el más económico, el más rápido, el más ágil. Vamos a asumir que ustedes tienen un clúster de KS con clúster autoscaler, tienen sus aplicaciones que son stateless y fault tolerant, ¿sí? Para el ejemplo. De primeras, migren a Carpenter. Solamente por hacer eso, ya van a tener beneficios. Porque con el clúster autoscaler tradicional crecen en el mismo tipo de capacidad, el mismo tipo de nodo y pueden quedar sobreaprovisionados. Usar estrategias de overprovisioning que son muy comunes para salir más rápido. Carpenter utiliza la flota de pre-warm instances, con lo cual tenemos nodos mucho más rápido. Entonces ya vamos a ver beneficios solamente por utilizar Carpenter. Una vez que nos acomodamos, que ya lo tenemos claro, etc., empezamos a usar Spot. ¿Sí? Y dentro de Spot, ahí vamos a poder acceder hasta ese 90% de beneficios en respecto a on-demand, 60% en promedio, depende de la estrategia que sigamos y las instancias que tengamos. Pero de nuevo, las cargas tienen que ser stateless, tienen que tolerar fallos y ser flexibles, ¿sí? Porque justamente tienen que prepararse ante la interrupción, cómo recuperarse. Y por último, para aquellas cargas que tengan la capacidad de poder compilar los sets de instrucciones de ARM64, que sabemos que tienen la posibilidad de empezar a migrar de a poco. ¿Sí? Servicio a servicio, vamos probando, etc. Todo bien hasta ese momento. Y no termina la historia acá. Ahora nos vamos a poder enfocar a hacer right-sizing de los pods donde tenemos la aplicación. En mi experiencia, esto es uno de los debes más grandes que suelen tener los clientes. Que es dificultoso enfocarse en hacer right-sizing de los pods. Entonces esto es una capacidad iterativa. Voy haciendo right-sizing, me enfoco más en mis pods, en lo que necesita mi aplicación, y voy a ser cada vez más eficiente y alcanzar estos clústeres eficientes de los que venimos hablando. Algunos consejos. Carpenter y Spot. Primero, para gestionar las interrupciones hay que implementar una message queue. Hay un CloudFormation dentro de la documentación de Carpenter que ayuda a implementar SQS y Event Bridge para poder hacer esta gestión de interrupciones, ¿sí? En forma nativa. Luego, diversifiquen en la configuración del node pool. Diversifiquen porque el éxito en Spot está ahí, en diversificar. No solamente en tipos y familias, también en zonas de disponibilidad. Pueden usar, como obviamente anexarlo en el aire es un poco complicado, hay herramientas como Spot, Instance Advisor y Placement Score que les van a permitir validar su estrategia. Luego, sean proactivos, pongan alarmas, monitoreen. ¿Sí? Si hay que modificar algo, estén adelante del problema. ¿Sí? No se queden atrás y sean reactivos. Mezclen con bajo demanda. Se puede mezclar con bajo demanda. Entonces, si hay algún problema, Carpenter siempre nos va a priorizar Spot porque va a buscar la opción más económica. Si no hay más Spot, va a ser failover a on demand sin ningún tipo de problema. ¿Sí? La aplicación tiene que poder gestionar SIG-term para poder apagarse en forma ordenada. Y también, esta es una parte interesante, probar las interrupciones. ¿Cómo las pruebo? Tenemos una herramienta que se llama Fault Inject Simulator, que justamente es un Chaos Monkey que entre sus funciones permite simular las interrupciones de Spot. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta como consejo. Graviton. Vamos a migrar a Graviton. Primero que nada, las aplicaciones, por supuesto, y sus dependencias tienen que soportar eventualmente ARM64. Tenemos que actualizar las imágenes a que sean multiarquitectura. Tenemos que poder auditar las dependencias a nivel de la arquitectura para ver si hay componentes que tengamos que reconstruir, rearmar o reacomodar como fuera. Actualizar los pipelines. Y probar en hardware Graviton real. No vale probar en la Raspberry Pi que tengo en el baño de mi casa, o no sé por qué el baño, pero fue un ejemplo. Pero no vale, no tengo una Raspberry Pi en el baño de mi casa, claro. Pero bueno, no vale eso. Probemos en Graviton, en hardware de Graviton directamente, ¿sí? Pro tip, como me gusta decir. ¿Cómo podemos comparar las instancias x86 con las Graviton de manera justa? Bueno, la regla memotécnica es, al numerito que tenemos al lado de la letra, en x86, en Graviton es uno más. C5 se compara, C5 y C5A con C6G. M7 y se compara con M7G y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la regla memotécnica. Herramientas para migrar a Graviton. Porting Advisor. Es una herramienta de línea de comandos que va a escanear el código base que tengamos para identificar problemas de arquitectura y recomendaciones de migración. Docker BuildX, desarrollado por Docker, para ayudarnos a generar imágenes multiarquitectura de manera mucho más rápida y fácil. La guía prescriptiva de Transition Guide de Graviton, que nos va a dar instrucciones paso a paso y tips específicos para cada lenguaje. Y por último, también sacar provecho de nuestro Code Companion QDeveloper, del que no voy a hablar mucho, porque van a tener varias sesiones el día de hoy que se las recomiendo para que lo vean. Pero entre otras cosas nos puede ayudar al interactuar con él, a validar nuestra estrategia,
para migrar y a incluso ayudarnos a adaptar nuestro código fuente e incluso nuestros manifiestos de configuración. Buenas prácticas, siempre mantengan al día el stack de software, los sistemas operativos. ¿Para qué? Para mejorar la compatibilidad con ARM64, para mejorar las extensiones que tengamos disponibles. Usamos lenguajes compilados como C++, como Go, como Rust, etc. Recompilemos para que justamente pueda soportar ARM64. ¿Usamos interpretados? Usemos las extensiones, asegurémonos que estén allí. Guía una estrategia de implementación, más o menos. Hagan rollout gradual, aprovechen las funcionalidades de Node Selector, aprovechen los tolerations de Kubernetes para empezar a mover y a desplegar de a poquito en nodos Graviton su aplicación. Y empezar por cargas no críticas, ¿sí? Porque estamos aprendiendo, estamos probando. Luego vamos a llegar a un escenario que deberíamos llegar para poder comparar, a tener una arquitectura mixta de x86 y Graviton, para que las comparaciones sean reales, ¿sí? Y podamos verlo cómo se comporta nuestra aplicación. Cada aplicación es un mundo, ¿sí? Cada empresa, cada aplicación es un mundo. Monitoreen la performance para poder validar que es compatible. Y si todo va bien, vamos para adelante con Graviton. Si no, rollback. Y lo mejor de todo es que Carpenter es su mejor amigo aquí porque les va a permitir hacer todo esto sin que usted se tenga que ocupar de esa pieza de hardware. Muy bien. Aquí les dejo un QR con varios links, ¿sí? Es una manera más fácil que poner 458 links en una PPT. Para que van a acceder a un repositorio que van a tener links de lo que hablamos y muchas más cosas. Y sin más por ahora, lo voy a volver a compartir al final, ¿eh? No se preocupen. Damos paso a TinyBird, a Javier Santana, cofundador. Muchas gracias. ¿Me oís o no? No. Aquí no me oye ni... Hola, 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 hola. ¿Ahora sí? A ver. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis todos bien, no? Joder, estupendamente. Que, pues venga, empezamos. Yo os voy a contar un poco lo que yo no... Ah, sí, aquí está. Yo os voy a contar un poco una introducción a TinyBird para que sepáis de qué estamos hablando. No os voy a vender mucho, un poco solo, porque luego Luis es el que va a comentar un poquito más en detalle las tripas, que es lo que habéis venido vosotros a ver, ¿vale? TinyBird no deja de ser un backend analítico para tus datos. Y lo voy a explicar un poquito con un ejemplito que he puesto por aquí, que es... lo voy a poner con un ejemplito bastante sencillo, que es, y seguramente muchos de vosotros ya habéis vivido esto en algún momento de vuestra vida como desarrollador, que es que creas una aplicación, montas un Postgres, me da igual el sabor y el color del Postgres, o el MySQL, o el Mongo, o el Elastic, o lo que queráis montar, y llega un punto en el que vuestra aplicación tiene éxito, lo cual es un punto importante y agradable, pero empiezas a sufrir porque tienes muchos datos, ¿no? Y siempre llega alguien que te dice, oye, me gustaría saber cuánta gente ha hecho sign up la semana pasada. Y dices, vale, ningún problema. Y te vas a tu base de datos, haces la query y todo funciona estupendamente. Entonces llega alguien y te dice, vale, pero la semana pasada y todo el año anterior. Y entonces tú empiezas a sudar porque sabes que cuando ejecutas esa query, tu carga de producción es posible que sufra y entonces vas a tener un fuego y va a pasar lo que no quieres que pase, ¿no? En ese momento empiezas a mirar otro tipo de bases de datos para mover tus datos, normalmente pues un data warehouse o algo así, de forma que tú metes los datos en el data warehouse, me da igual cuál sea, y lo que te ha pasado es que como desarrollador has perdido el control de tus datos, porque ya hay una serie de personas que gestionan el data warehouse y te la lían parda porque son buenos en lo suyo, pero no entienden de lo tuyo, y ellos dicen exactamente lo mismo de ti, lógicamente. Entonces, TinyBird lo que te permite es no ceder el control de los datos manteniendo el performance, es decir, tú tienes tu cantidad de datos, eventos web o eventos de telemetría o logs o lo que te dé la gana y te permite gestionar eso y además te permite gestionarlo de forma sencilla, es decir, ya no es tanto un tema de monto una base de datos y meto los datos, que aquí todo el mundo lo sabéis hacer, me da igual de nuevo, me da igual el sabor y el color. Todo el mundo sabe hacer 4 clics, montar una base de datos y empezar a meter datos, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sea fácil. Y sabéis que cuando tienes escala no es fácil. Entonces TinyBird lo que te permite es, te simplifica, digamos, el trabajo. ¿Y cómo te simplifica esto? Pues, y voy a pasar 2 slides.
te simplifica, igual que Terraform u otras herramientas, te simplifica la gestión de infraestructura. Tú tienes tu proyecto de datos y ese proyecto de datos es el que te permite gestionar tus datos. Es decir, tú tienes un proyecto de datos con unos ficheros que definen cómo son las cosas, un CLI, igual que tenéis Ansible, por poner un ejemplo, un CLI que te permite gestionar esos ficheros, y a partir de ahí trabajas, y ya está. Eso es un poco el trabajo. Y todo el flujo de desarrollador que estás habituado a hacer, tipo me hago una pull request, pasa el CI, todo está bien, mergeo, todo está bien. Siempre hay alguien que ya sabéis que te viene a tocar las narices con las pull requests, pero bueno, asumimos que no existe esa gente, das a mergear, pasa a producción, pues básicamente todo ese ciclo te lo gestionamos nosotros, bueno, te lo gestiona Tinybear, ¿vale? Para que os hagáis una idea, si lo ponemos un poco en el esquema de control versus simplicidad, básicamente esto es un poco el ejemplo, que es, si tú quieres un control total, Amazon tiene una serie de componentes que, bueno, Damián y Luis va a comentar, en el cual tú puedes utilizar, te puedes montar absolutamente todo con total control, ¿vale? Pero hay casos en los que no quieres tener tanto control o no puedes tener tanto control. En este caso te puedes ir a Tinybear a, digamos, hacer algo similar, lógicamente con sus pros y sus contras, para resolver tu problema. Lógicamente nosotros corremos encima de Amazon, con lo cual en realidad, aunque utilices la parte derecha, vuestra parte derecha, estás utilizando la izquierda también, ¿vale? Como os he dicho, tan sencillo como hacer TB deploy. Tienes los ficheritos, haces TB deploy y boom. Si alguno ha tenido que hacer un cambio de esquema sobre una tabla con 500 billones de registros, seguramente no ha sido tan sencillo como hacer un TB deploy, ¿vale? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Porque no es solamente una base de datos, nosotros utilizamos ClickHouse para mantener los datos, que es una base de datos open source o lab. Además tenemos sistemas que te permiten ingestar los datos de forma adecuada, gestionar retries, gestionar todo ese tipo de casuísticas que pasan cuando trabajas con muchos datos, los gestionamos. Te gestionamos además exponer endpoints con tus datos, porque ¿para qué quieres los datos metidos en una tabla si no los puedes utilizar? Lo que suele pasar es que cuando los tienes metidos en una tabla, lo que haces es lo exportas, lo metes en un Mongo, en un Postgres, de forma que puedes acceder a ellos. Pero eso tiene sentido con data warehouses de hace 40 años, pero el hardware, como podéis observar, ya he comentado Damián y va a comentar Luis, ha evolucionado un poco y ahora estas cosas se pueden hacer ya en tiempo real. Es decir, acceder a 100 millones de registros, un procesador de la Raspberry Pi de Damián seguramente no sea tan lento como parece. O sea que un servidor con 64 o 128 cores es básicamente nada. De hecho, nosotros hacemos los benchmarks, no hacemos un benchmark con menos de 100 millones de registros porque básicamente es el coste de arrancar el sistema, ¿vale? Y utilizamos un sistema, un stack muy sencillo, en el sentido, lógicamente esto no son exactamente las piezas, pero nosotros tiramos siempre buscando la simplicidad en la arquitectura, porque luego la complejidad viene por la escala. Entonces, al final nosotros tenemos una arquitectura súper sencilla, balanceador de carga, aplicación y lógicamente es un poquito más complejo de esto, es decir, cuando te están vendiendo 8 GB por segundo de JSON, pues la cosa se complica, pero la arquitectura sigue siendo exactamente la misma, ¿vale? Entonces, Luis va a contar un poco en detalle algunas de las tripas que hay por debajo, pero básicamente esto es un poco la introducción a Tinybear. Estaremos por aquí luego si queréis hacer alguna preguntilla. Y aquí os dejo con Luis, que ese sí que os va a contar las tripas buenas. Venga, niño. Aquí sí, ¿no? Vale. Bueno, yo voy a contar específicamente cómo hemos conseguido escalar sobre KS, ¿no? Y voy a compartir decisiones de arquitectura muy concretas, ¿no? Que podéis llevar como takeaway hoy. Y sobre todo optimizaciones que hemos hecho sobre KS, no solo para poder escalar de forma rápida, ¿no? Y soportar el crecimiento del negocio, sino para hacerlo a la misma vez reduciendo los costes, ¿no? Y es que en Tinybear hace unos meses decidimos cambiar nuestro modelo de pricing. Pasamos de un modelo basado en la cantidad de datos procesados a un modelo basado puramente en el uso de la infraestructura.
Esto quiere decir, básicamente, en el número de horas de CPU usadas. Hicimos esto porque queríamos alinear el modelo de pricing a nuestra misión, que es ayudaros a vosotros, ¿no? Permitir que los desarrolladores construyáis productos de analítica de datos en tiempo real sin dolor, ¿no? ¿Y sin dolor qué es? Pues bueno, sin tener que, quitando esa presión constante, ¿no? En optimizar las queries, sobre todo en esas primeras fases del proyecto, ¿no? En las que no queréis que se ralentice para hacer una prueba de concepto, ¿no? Y también evitando que llevéis esos frutos en la factura, ¿no? Esos picos inesperados, haciendo que los costes sean mucho más sostenibles, ¿no? Y este cambio yo diría que fue muy bueno para nuestros clientes porque la mayoría de ellos de la noche a la mañana empezaron a pagar menos, ¿no? Y eso supuso también presión para nosotros, ¿no? Pues teníamos que escalar nuestra infraestructura, pero sacándonos también el máximo provecho, ¿no? De cada instancia, de cada recurso. Y aquí empezamos a optimizar los clusters de DKS, introdujimos Carpenter y nos ha ayudado a escalar más rápido nuestra infraestructura, reduciendo los costes, ¿no? Y es que, bueno, en unos meses hemos sido capaces de reducir la factura de AWS mensual en un 20%, que bueno, si hablásemos en valores absolutos es una pasta, y en cargas de trabajo muy específicas, como el clúster que usamos para los jobs de C y CD, hemos reducido hasta en un 90% los costes, usando simplemente 100% instancias Spot. Pero, por cierto, decía Damián el 5% de interruption rate y todo esto, nosotros hemos medido y de media por región menos del 3%. Luego Carpenter también ofrece o genera unos ahorros de costes que no son directos, ¿no? Los directos los que vemos en la factura, genera unos ahorros de costes indirectos. Me refiero a todas las horas que el equipo de plataforma dedicábamos a actualizar todos los clústeres, usando Cluster Autoscaler, esas horas, actualizaciones manuales engorrosas, y que ahora con Carpenter, un simple commit a nuestro repositorio de Terraform, conseguimos que Carpenter haga actualizaciones automágicas, digo yo, ¿no? Y luego, por último, también estamos adaptando poco a poco todo nuestro stack para poder usar los procesadores de Graviton basados en arquitecturas ARM, que como veremos, todo lo que nos cuentan, ¿no? de AWS, que el 40%, pues veremos que no es hype, sino es real. Y estos resultados no los he conseguido yo, ni siquiera el equipo de infraestructura de Tinybear. Es el resultado de una cultura de eficiencia operacional en toda la organización, ¿no? Y ahora está muy de moda el modelo este de Cloud Financial Management, ¿no? Esto al final lo que quiere decir es unir a todos los equipos, ¿no? Producto, ingeniería, marketing, operaciones, todos para entregar rápido, pero siempre siendo financieramente responsables con la organización, ¿no? Y esto quiere decir que en cada feature que entregamos y cada feature que construimos tenemos que analizar y tenemos que ver el gasto que se supone en el cloud y también verlo con respecto al valor que entregamos a nuestros clientes, ¿no? Y para tener datos, yo la primera recomendación que os puedo hacer, si no lo habéis hecho ya, es desplegar los dashboard CUDOS en vuestra organización de AWS. En el repositorio de GitHub de Damián tenéis las referencias, podéis desplegarlo con CloudFormation, con una autoridad de CLI, muy fácil. Y para mí son fundamentales, no solo para medir el progreso de ahorro de vuestras iniciativas, sino también para previamente tomar las decisiones, ¿no? En dónde pongo el foco, ¿no? En dónde pongo mi esfuerzo en mi estrategia de optimización de costes. El uso de estos dashboards es gratuito, solo pagáis por los servicios que están por debajo, pero os puedo decir que en Tinybear pagamos menos de $40 al mes, que en comparación con el valor que te dan son cacahuetes, ¿no? Y bueno, yo también al principio me preguntaba por qué AWS decidió implementar un nuevo autoscaler, ¿no? Cuando en el Kubernetes, en el ecosistema ya existía un componente, ¿no? que era perfectamente funcional, ¿no? El Cluster Autoscaler. Pero gestionar clusters de Kubernetes con Cluster Autoscaler en entornos cloud avanzados, maduros, digámoslo como queramos, donde usan múltiples AZs, varias regiones, etcétera, es complejísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú a Cluster Autoscaler, como ingeniero, le tienes que decir tú a él qué nodos necesitas en tu infraestructura, ¿no? Tienes que hacer ese ejercicio previo de qué cargas de trabajo se van a ejecutar dentro del clúster y tomar decisiones y decirle, créame un nodo para instancias GPU, créame un node group
para instancias M6 2X large, porque tengo cargas con 8 CPUs, y así. Y acabamos teniendo un escenario, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos 3 tipos de instancias y necesitamos 3 node groups. Si los pods usan volumen SBS, que son locales a una Z, tienes que duplicar esos node groups en todas las AZs. En este ejemplo tendríamos 6 node groups que tenemos que mantener y actualizar. Pues imaginaros, en Tinyver usamos 5 regiones de AWS, múltiples AZs, 6-7 tipos de instancias, que es algo muy corriente, ¿no? Instancias Spot, On Demand, procesador ARM, x86. Acabamos teniendo cientos de node group que tenemos que actualizar y esto es mucho trabajo operacional. Ah, no estaba pasando. Ahora, perdón, era esa transparencia la que estaba contando. Y Carpenter funciona más con la filosofía de Kubernetes, ¿no? En la que tú le dices al sistema, ¿no? Pues le declaras un manifiesto de qué quiero tener y el sistema hace todas las automatizaciones por debajo para llegar a ese estado, ¿no? Con Carpenter tú no tienes que hacer ese ejercicio previo, ¿no? De analizar qué nodos voy a necesitar, no. Carpenter funciona como un agente inteligente, ¿no? Tú le das unas instrucciones muy simples. Utiliza, por ejemplo, todas estas familias de instancias y usa Spot, y si no hay capacidad de Spot, haz fallback on demand. Y luego los developers ya definirán sus requerimientos en sus manifiestos de los requisitos de CPU y memoria que van a necesitar y en qué arquitectura van a correr sus aplicaciones y si su aplicación es interrumpible, ¿no? Si se puede utilizar en instancias Spot. Y ya está, con eso Carpenter va a provisionar en cada instante la infraestructura necesaria, pero siempre eligiendo la mejor opción en cuanto a coste, ¿no? La opción con menos coste. Y esto yo siempre digo lo mismo, es como tener un ingeniero de plataforma optimizando el clúster 24/7. Este sería un diagrama de arquitectura simplificado de nuestros clústeres BKS, ¿no? Con Carpenter puedes usar un node pool único para todo tipo de nodos. Nosotros usamos 2 node pools, ambos soportando arquitecturas ARM e Intel. El primer node pool sería para cargas críticas, sería un node pool estable, no tendría por qué escalar, pero puede escalar, y usaríamos instancias on demand en este node pool. Voy a hablar un poquito más en detalle en la siguiente slide. Como las instancias on demand estarían cubiertas, como es muy estable, por Savings Plan. Luego el siguiente node pool usaría 100% instancias Spot. Este sería para las cargas estables, ¿no? Y el autoescalado horizontal utilizamos KEDA. KEDA es el nuevo autoscaler horizontal que bueno, está construido por encima del HPA, extiende su funcionalidad y permite escalar en base a métricas o eventos externos, ¿no? Pues, por ejemplo, en base al número de registros en una tabla de DynamoDB o en base a métricas de CloudWatch. Nosotros en Tinyver usamos Tinyver para enviar las métricas de Tinyver, ¿no? Como ejemplo claro de dogfooding. ¿Y por qué? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Creamos con una query muy sencilla, creamos la métrica que queremos, sobre la que queremos escalar, creamos un endpoint en formato Prometheus y KEDA va a usar ese endpoint para tomar las decisiones de autoescalado, ¿no? Nosotros para observabilidad usamos el stack de Prometheus y Grafana. Entonces, ¿por qué usamos Tinyver? Pues sencillo, porque es más real time que Prometheus. Prometheus tarda más en hacer scripting de las métricas, llevarlas al cluster principal, indexarlas, etcétera, etcétera. Con Tinyver tenemos el dato instantáneo, ¿no? Y cuanto antes tengamos el dato, antes KEDA puede tomar la decisión de reaccionar ante un pico de tráfico y escalar, ¿no? Entonces, este es nuestro setup. Entonces, también las cosas que nos han funcionado a nosotros, consolidaciones. Las consolidaciones son todas las decisiones que toma Carpenter para optimizar el clúster, palabras, para reducir el coste. Aunque vuestro clúster no tenga fluctuaciones de carga, Carpenter va a estar constantemente tomando decisiones de consolidar. Por ejemplo, va a decidir quitarse 2 nodos que están ahí muy estables, se los va a limpiar y va a crear un nodo porque en el cómputo global el coste es menor. Entonces tenemos que tener nuestro setup de Kubernetes bien maduro, ¿no? En el sentido, oye, pues tenemos que tener bien dimensionados los tiempos de graceful shutdown de los pods para permitir a todos los balanceadores upstream drenar esas IPs.
tenemos que tener los PDBs en cada deployment para evitar que se maten todos los pods de un mismo deployment, y topology express constraints para distribuir la carga entre AZ, mejorando la tolerancia a fallos, ese tipo de cosas. Asumiendo que tenemos todo eso, podemos dejar a Carpenter que haga las consolidaciones que le dé la gana, ¿no? Pero hay tres acciones que nosotros hemos usado y que las quería compartir. Primero, no encorsetar a Carpenter. Lo primero que te viene a la cabeza cuando implementas Carpenter es, oye, voy a usar las instancias de última generación, ¿no? R7 y M7. ¿Por qué? Porque son las que más performance tiene y las que menor coste, ¿no? Error. Decirle a Carpenter que use lo que le dé la gana. Usa todas las tipos de instancias que puedas. Como mucho, pues nosotros le decimos que no use instancias con CPU de generaciones anteriores, ¿no? Con eso Carpenter, cuantas más opciones tenga, mejores resultados y mayor ahorro va a generar. La segunda sería en el que sabemos que, por ejemplo, en un intervalo de tiempo del día, de 8 a 12, nuestros clientes hacen ahí operaciones importantes, queremos tener súper y no queremos que aunque ¿no me escucháis? Nada, ahora... Sí, ahora sí, vale. Podéis definir un disruption budget en Carpenter y decirle, oye, este clúster de 8 a 12 no me lo toques, no hagas consolidaciones, porque quiero tenerlo súper estable, ¿no? Y la tercera sería definir un tiempo de vida a los nodos, ¿no? Para que se vayan reciclando. Nosotros los tenemos setados 72 horas. ¿Para qué se usa esto? Pues va reciclando los nodos. Si tienes un cloud ini de los nodos, puedes aplicar parches de seguridad de forma automática, de parches críticos. Y otro caso de uso sería si tenéis un servicio con un memory leak que todavía estáis investigando, todavía no lo habéis resuelto, queréis que ese pod no llegue al máximo de memoria y crashee, ¿no? Por auto memory. Con este TTL vais a conseguir que se reciclen los pods y nunca tengáis ese OMM, ¿no? Bueno, los nodos críticos, muy rápido, sería para cargas stateful, ¿no? Bases de datos, servicios que van a ejecutar job en segundo plano que no pueden interrumpirse. También metemos nosotros los add-ons y controladores gestionados por nosotros, ¿no? Controladores que no queremos que sufran ninguna fluctuación, ninguna alteración, como Core DNS, el controlador de la LB, etcétera. Y aquí en este node pool, tenemos las consolidaciones deshabilitadas. Queremos súper estables, son los controladores que manejan todo el clúster. ¿Qué no tenemos aquí? El controlador de Carpenter, ¿vale? ¿Dónde está el controlador de Carpenter? Bueno, las buenas prácticas y mi recomendación, bueno, la recomendación de AWS es no pongas el controlador de Carpenter dentro de los nodos que él mismo gestiona, ¿no? Eso es muy sencillo, ¿no? No pongas el supervisor dentro de los nodos supervisados, ¿no? Entonces, hay más opciones, pero principalmente tenemos dos opciones. Creamos en Terraform un node group pequeñito, dos nodos pequeñitos y metemos ahí Carpenter. Pero claro, eso ya nos conlleva mantener un node group, que eso no es lo que queremos, ¿no? Queremos actualizaciones automáticas. La mejor opción es desplegar el controlador de Carpenter en Fargate. Si no conocéis, Fargate es un motor de cómputo serverless de AWS, donde AWS gestiona todas las instancias por ti. Y con un simple profile de Fargate, porque se integra perfectamente con EKS, tú seleccionas que todo el namespace de Carpenter vaya a Fargate y automáticamente irá todo ejecutándose en ese servicio. Y la lista de nodos, veréis los recursos que corren en Fargate, los veréis en vuestra lista de nodos como unos nodos más, pero no veréis el tipo de instancia, veréis simplemente el slice de recursos que está usando dentro de Fargate. Por último, y como se suele decir, no menos importante, Carpenter escala muy rápido, ¿no? En un minuto puedes provisionarte un nodo, pero eso no es todo. Cuando un nodo se arranca, no tiene caché. El scheduler de Kubernetes asigna ahí unos pods, los pods tienen que empezar a descargar todas las imágenes, normalmente de Docker Hub o ECR en nuestro caso. Y eso, dependiendo de vuestras imágenes, si usáis Java estáis jodidos porque tenéis imágenes ya de 500 megas para arriba, puede tardar bastante en descargar todas las imágenes. Nosotros desplegamos Harbor, que es un registro open source dentro del propio clúster, en el node pool crítico, y ahí cacheamos todas las imágenes. Con una policy de Kyverno hace que en tiempo de startup cambie el DNS de CR por un DNS local de Harbor
y la descarga es mucho más rápida. Aquí hemos conseguido reducir hasta en 2 minutos el tiempo de arranque para que los pods estén en servicio. Y luego, por otro lado, hace tiempo que usamos BottleRocket, el sistema BottleRocket, sistema operativo, en todos nuestros nodos. BottleRocket es una distribución de Linux sponsorizada por AWS, no es una distribución de propósito genérico como puede ser Ubuntu o Amazon Linux. Tiene el propósito específico de correr cargas de trabajo de contenedores en Kubernetes, ¿no? En EKS. Entonces es un sistema operativo que tiene muy pocos, los paquetes mínimos del sistema, por eso tiene una superficie de ataque mucho menor, riesgo de vulnerabilidades menor y además los tiempos de arranque son mucho menores. Y por último, bueno, con Graviton, estos son datos reales de performance. Esto es una query 100% limitada a CPU. No tiene ninguna función optimizada para correr ni en Intel ni en ARM, ¿no? Digo 100% limitada a CPU porque no tiene esperas de IO, ¿no? No accede a disco, no accede a red, con lo cual es una query perfecta para medir el performance o cuánto de rápido los procesadores pueden hacer operaciones matemáticas y agregar grandes cantidades de datos, ¿no? Nosotros hemos ejecutado esta query usando nuestro fork optimizado de ClickHouse en estos 3 procesadores y como veis los resultados hablan por sí solos. Graviton 4 tiene más de un 40% de performance, lo hace más rápido que la última generación de procesadores Intel y lo mejor de todo es que lo hace a menor precio, ¿no? No sé si está hablando. Luego hicimos otro benchmark para medir también el throughput, ¿no? La concurrencia de las queries, usando 32 usuarios únicos y 1000 iteraciones. Y también aquí vemos que en materia de concurrencia también teníamos más de un 40% de throughput en procesadores Graviton. Y eso, si no lo sabéis, la razón está clara. Con procesadores Graviton tenemos 32 cores reales, físicos reales, mientras que con procesadores Intel tenemos 32 lógicos, ¿no? 16 reales más con hiperthreading 32 lógicos, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi parte. Hemos visto que con el trío, ¿no? De Carpenter, Spot Instances y Graviton podemos alcanzar unos resultados espectaculares de ahorro y para mí el que no lo esté haciendo ahora mismo está quemando el dinero y si queremos construir productos de analítica de datos en tiempo real y sin dolor, Tinyverse no solo es una buena opción, es la única. Bueno, ya para cerrar, queda claro que es una combinación ganadora, ¿no? ¿Les quedó todo claro con el dedito para arriba? Muy bien. De nuevo, QR para el que no lo agarró previamente, con los links. ¿Sí? Hay workshops, hay documentación, es súper completo. Aprovechenlo, de verdad. Después empiezo a cobrar. No, mentira, no voy a cobrar. Bueno. Y segundo QR importante que quiero que escaneen antes que se vayan. El survey de la sesión. Por favor, dejen feedback, que estos feedback siempre nos ayudan a seguir mejorando. ¿Sí? Los va a abrir, si tienen la aplicación descargada, los manda directo ahí. Muchísimas gracias a todos. Y un aplauso al equipo de Tinyverse también, ¿no?